¿qué nos convoca? ¿Qué nos convoca a nosotros para estar en la casa de Dios? ¿Qué nos convoca para seguir a Dios? ¿Qué nos convoca para ser cristianos? ¿Qué nos convoca a nosotros para, a pesar de las dificultades que estamos viviendo, seguimos cercanos a Dios? Y lo que nos convoca es esa cruz. Esa cruz vacía. Esa cruz que no tiene ninguna otra cosa, ningún otro valor más grande que en esa cruz estuvo Cristo. Y no fue una cruz como esta, bien armadita, preciosa. No, fueron 2 troncos gigantes con muchas posiblemente imperfecciones, en los cuales Él la cargó y fue crucificado por amor a nosotros. Y que en sus últimas palabras fueron: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso nos convoca. No nos convoca otra cosa. No nos convoca el pastor Francisco, el edificio, la iglesia, los amigos. No. Lo que nos convoca es esa cruz vacía. Eso es lo que a nosotros nos debiera convocar. Eso es lo que a nosotros nos debiera animar. Eso es lo que a nosotros nos debiera llenar de gozo. Y hoy, en el 2020, ya pasando julio, ya entrando agosto, entrando al casi último trimestre de este año, donde posiblemente usted pensó que este 2020 iba a ser un año diferente. Yo escuchaba a los brujos que aparecían en televisión, porque fin de año aparecen todos los brujos. Y los muestran en televisión, y los brujos, y las brujas también. Espero no se sienta aludida. Pero ahí estaban, augurando que el 2020 hablaba de perfección. Hablaba de notoriedad, de progreso, de riqueza, porque 2020 es perfección. Y para muchos se le vino el mundo encima. Para muchos el 2020, cuando lo recuerden, van a sufrir. Cuando lo recuerden, van a sentir rabia, impotencia. Cuando recuerden el 2020, van a llorar por toda la cantidad de gente que ha perdido. 2020. Pero ¿sabes algo? Quiero llevarte a algunas preguntas que yo tengo. Sobre todo con el hecho de cómo nosotros estamos viviendo este momento histórico. Escuche esto. Usted es parte de la historia. Usted es parte de una historia diferente. Una historia única. Una pandemia globalizada en el mundo. ¿Y quiere que le diga algo? Siéntase un privilegiado al ser parte de la historia. Conocí hace unos años atrás, hace muchos años atrás, a un señor que había estado en la Segunda Guerra Mundial. Y él fue un sobreviviente. Estuvo allí. Y yo veía todo lo que él tenía, sus trofeos, sus placas. Y yo veía un sobreviviente de la historia. Todos nosotros los que estamos acá somos parte de la historia. Absolutamente todos. Y esa historia se está escribiendo. Y esa historia en algún momento se va a acabar. Hay 156 vacunas en progreso. Hay 14 vacunas
que ya se están aplicando en humanos. Por lo tanto, el tiempo está cerca. Pero somos parte de la historia. Y quiero llevarte a lo siguiente, y tengo algunas preguntas referente a tu vida y a mi vida. Y que tienen que ver con la fe. Con la fe. Número 1, ¿Dios es realmente bueno con nosotros en medio de esta pandemia? ¿Dios es realmente bueno? Yo quiero decirte una cosa, conmigo ha sido muy bueno. Muy bueno. Hemos visto a Dios hasta en los pequeños detalles. No me ha faltado el pan ni la tortilla. Aunque no lo crean, mis hijos en la mañana comen tortillas. Y tienen que haber tortillas. ¿Dios ha sido bueno con todos nosotros? ¿Sí o no? Es su respuesta. ¿Nuestra fe ha ido creciendo en medio de esta pandemia o ha disminuido? Creciendo, qué lindo. Quiero contarte una cosa. Mi fe personal también ha ido creciendo. Tercera pregunta. ¿Estoy realmente seguro que Dios tiene el control de todo, aunque la muerte se haga presente en mi vida? ¿Estoy seguro de eso? De que si el día de hoy se me muere un pariente, o un amigo, o un hermano en Cristo, no le voy a echar la culpa a Dios por haber sido desgraciado, haber desgraciado mi vida. Señor, ¿por qué desgraciaste mi vida? ¿Por qué me entristeciste? ¿Por qué me quitaste la alegría? ¿Por qué es triste saber de que algunos hemos pensado de que Dios no tiene el control? Pero Dios tiene el control. Y Dios no nos va a querer desgraciar nuestra vida. No sé si existe esa palabra, pero no, o nos va a querer entristecer nuestra vida, que sería mejor, se escucha mejor. Dios no nos va a querer entristecer. Ahora, otra pregunta. ¿Qué lecciones estoy aprendiendo en mi vida que me hagan una mejor persona o un mejor creyente? ¿Qué lecciones estoy aprendiendo en medio de esta pandemia? ¿Estoy dispuesto a creer firmemente en las promesas de Dios, aunque ande en valle de sombra y de muerte? ¿Y saben lo que significa hoy en día andar en valle de sombra y de muerte? Exponernos. Cuando voy al trabajo, me expongo. Acá tengo a 2 peluqueras. Todos los días estas peluqueras se exponen al virus. Porque ustedes no cortan la cabeza, el pelo con extensiones. Ustedes están cerquita. Y ustedes se exponen. Y eso es andar hoy en día en valle de sombra y de muerte. Ustedes se están exponiendo. Porque no sabemos quién está contagiado. Cuando voy a mi trabajo, cuando agarro un camión, cuando voy a Chicago, Michigan, Indiana, Ohio. Cuando usted está en su casa y llega alguien a visitarle, no sabe si la visita viene o no contagiado. Estoy dispuesto a creer firmemente en las promesas de Dios, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, Él va a estar conmigo. Aunque yo me contagie, Él va a estar conmigo. Yo quiero creer que sí. No sé usted, pero yo quiero creer que sí. ¿Y sabe algo? ¿Por qué le estoy hablando acerca de esto? Acerca de la fe. Porque tiene que ver con algo que el Señor Jesucristo vivió. Algo que el Señor Jesucristo vivió estando Él aquí en la tierra. Y fue un mensaje y una parábola para orar y no desmayar. Orar y no desmayar.
Lucas capítulo 18, versículo 1 dice lo siguiente. También le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar. La palabra que aparece ahí, desmayar, es no perder el corazón, no perder la tranquilidad, no perder la razón. Y Él les dice, les voy a contar una historia acerca de la necesidad de orar. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. ¿Y sabe lo que nos está sucediendo posiblemente? Es que ya no estamos confiando en esa oración. Ya no estamos confiando en el poder de la oración. El Señor Jesucristo, más bien dicho, los apóstoles, cuando le preguntaron a Él, enséñanos a orar, ¿sabe por qué se lo estaba diciendo? ¿Sabe por qué les decía, enséñanos a orar? Porque ellos tenían una necesidad. Y sabe, querido, querida, tenemos una necesidad y tenemos que comenzar a suplirla. Ahora, como decía ahí, perder el corazón o desfallecer. Eso significa el hecho de que simplemente hayamos dejado de orar. Ahora, esta parábola que está acá, del capítulo 18, está relacionada con el capítulo 17, cuando los fariseos le preguntan a Jesucristo, ¿cuáles son las señales que van a venir cuando venga el Hijo del Hombre? Y el Señor Jesucristo le comienza a explicar qué va a pasar cuando venga el Hijo del Hombre. Y Él les da dos ejemplos. El ejemplo de la mujer de Lot, que dio vuelta y fue convertida en sal. El ejemplo de Noé, que dice que todos disfrutaban, se casaban, comían, hacían fiestas. Y Él les comienza a decir lo que iba a suceder cuando venga el Hijo del Hombre. Y sabe, querido, querida, hoy en día hay muchas predicaciones por internet que hablan acerca de que el tiempo del Señor está cerca, de que el Señor viene. Pero permítame decirle una cosa, no es verdad. Pero pastor, ¿cómo puede decir eso? No es verdad. El Señor todavía no viene. Porque para que Él venga, tiene que haber un arrebatamiento. Y después viene. Pero todos, ¿en qué están enfocados? En que el Señor viene. Querido, querida, la Biblia habla acerca de un arrebatamiento. Dice que es un abrir y cerrar de ojos. Los primero los muertos en Cristo, y después los que estamos en Cristo, vamos a desaparecer. Y de ahí, después de eso, van a pasar 7 años, en los cuales está dividido 3 años y medio de paz y tranquilidad mundial, porque va a aparecer un falso profeta, va a aparecer el anticristo. Y luego de eso, 3 años y medio, un sacerdote también va a aparecer, de maldad en la tierra. Y después de esos 7 años viene el Señor. Y sabe, querido, querida, la maldad aún no ha sido desatada. Muchos están diciendo, estamos en los últimos tiempos, el Señor viene. No, querido, no, querida. Esto es solamente una degustación de lo que realmente se viene. Por lo tanto, si nosotros no entendemos eso, no vamos a entender que en este momento de la historia nosotros necesitamos llenarnos de fe. ¿Me está entendiendo el concepto? El concepto es fe.
fe. Porque en algún momento, cuando venga el Señor, dice que Él va a arrebatar a los santos. ¿Y sabe lo que va a pasar cuando pase eso? La maldad se va a desatar. ¿Sabe por qué? Porque la sal de este mundo y la luz de este mundo, ¿quiénes son? Nosotros. ¿Quién detiene la maldad en este momento? No, nosotros. Nosotros detenemos la maldad. Porque somos sal y somos luz. Nosotros la detenemos. Esa maldad. Y cuando ya no esté esa maldad, cuando ya no estemos nosotros, esa maldad se va a desatar. Y ahí las personas que escucharon y no creyeron en Cristo, pero saben eso, se van a convertir. Y ahí viene otra historia, otro resurgimiento del cristianismo, pero de los que se quedaron, que conocieron, pero que nunca aceptaron. Ahí va a costar ser cristiano. Ahí va a costar ser hijo de Dios. Porque la muerte va a ser su forma de demostrar realmente que son cristianos. Por lo tanto, este momento de la historia en comparación con lo que se viene, ¿qué es lo que es? Una degustación. Así de simple. Así de simple. Pero hoy día estamos atemorizados. El otro día fui a hacerme el examen. Salí negativo por si acaso. Y mi compañero que estaba al lado mío manejando, mi ayudante, me dijo, pero ¿usted está bien? Sí, ya me hice el examen, estoy esperando la respuesta. La cosa fue que llegó y después me llegó y le dije, mira, para que estés tranquilo. Y cambió su rostro, cambió su trato conmigo. A ese extremo hemos llegado. Por lo tanto, esto es una degustación. Ahora, la historia que va a contar el Señor Jesucristo, la historia que va a contar más adelante el Señor Jesucristo es digna de una película. Y yo se la voy a contar. Con respecto a la oración, a nuestro deseo o nuestra necesidad de orar. Vea lo que dice la Biblia con respecto a esto. Primera de Crónicas 16:11 dice así: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Buscad su rostro y dice, buscad a Jehová y su poder. Buscad a Jehová y su poder. Cada vez que nosotros oramos, ¿qué buscamos? El poder de Dios. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que lo dije la semana pasada, que Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, el poder de Dios que está en mí, yo debo ¿qué? Buscarlo. ¿Y dónde lo busco? A través de la oración. Señor, dame el poder. Señor, ¿sabe cuál es mi oración cuando salgo a manejar? Señor, pon una armadura en mí para no contagiarme. Quiero decirte esto, cuando la mayoría de los norteamericanos y latinos estaban en cuarentena, había un grupo de personas que éramos esenciales y que eran los camioneros y los pastores. Por lo tanto, no hice cuarentena. En medio de toda la plaga, recorrí todos los lugares, para allá, para acá, para todos lados. Y después nos pusimos ¿a qué? A dar comida. ¿Y cómo dábamos la comida? Telepáticamente había que entregarla. Había que armar paquetes. Y yo le decía al Señor, Señor, cúbreme con tu sangre. Cúbreme con tu manto. Cúbreme, Señor, y protégeme.
Y esa era mi oración. Y esa es la oración de ustedes. Cúbreme, ayúdame. Por eso cuando nosotros oramos a Dios, buscamos su poder. Y dice la Biblia que el poder de Dios es más grande que nuestro temor. Sigamos diciendo, ¿qué dice más la Biblia? Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración, cuando las cosas estén bien. No dice eso. Dice, orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, que dice, con toda perseverancia, súplica y súplica por todos los santos. ¿Qué es lo que es ser perseverante? Ser molestoso. Yo soy perseverante, cabeza dura, duro. Vamos. ¿Usted alguna vez vio The Big Bang Theory? La teoría del Big Bang. ¿Conoció a Sheldon? Cuando iba a la casa de Penny y golpeaba la puerta. Penny. Y golpeaba. Eso es persistente. Golpear la puerta del Señor. Golpear la puerta de nuestro Dios. ¿Cómo? En oración. Santiago 5:13, miren lo que dice. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Reclame y asústese. No, dice, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Cuántos de ustedes se gozaron escuchando a nuestros hermanos entonar esas bellas canciones? Y cuando el hermano decía, quiero escucharlo a ustedes, se escuchaba hermoso. Parecía que estábamos en un concierto de ángeles. Precioso se escuchaba. ¿Está alguno afligido? ¿Qué es lo que dice? Ore. ¿Por qué dice ore? Porque la oración es la forma de la cual nosotros derramamos nuestro corazón. Y cuando yo derramo mi corazón a Dios, yo oro. Cuando estoy afligido, yo oro. Cuando las cuentas no me dan más, yo oro. Oro. Les quiero contar una historia que pasó en Colombia, no me acuerdo el lugar, pero había una iglesia que estaba orando por un terreno para construir la iglesia. Y de repente le dicen al pastor, ¿sabe que allá en tal terreno hay un lugar donde están vendiendo el terreno bien barato, pastor? Y este hombre dice, ¿cuánto cuesta? Cuesta tanta plata. No sé cuántos millones de pesos costará en Colombia, no tengo idea. Pero este hombre compró el terreno sin verlo. Cuando llegan al terreno, esto lo contó Dante Gebel en una predicación, me encantó cuando lo contó. Cuando llegan al terreno, dice que el terreno era un monte. Un monte. Y resulta ser de que no podían construir en un monte. La cosa fue que, no sé si aquí pasa mucho en Estados Unidos, hay casas abandonadas que están a punto de caerse, usted la compra y ¿quién llega? Inspección, que tiene que hacerle esto, y te llenan y estuvo abandonada 30 años y nadie la tocó. La compraste y llegan todos los inspectores para sacarte plata. Pasó lo mismo. Llegan allá y dicen, mire señor, si usted compró esto, usted es responsable de botar este monte. El pastor lo queda mirando y dice, no tenemos plata. Y este hombre llegó así y le dice, llega el diácono, uno de los diáconos, no sé si era el más espiritual, pero le dice, pastor, ¿se acuerda cuando usted nos predicó acerca de esa predicación de que si tuviera fe como un grano de mostaza, dile a este monte que se quite y se va a quitar? Sí. Bueno, pastor, oremos. Y este hombre, el pastor dijo, tiene razón, vamos a orar. Y comenzó la iglesia a orar por el monte para que el Señor lo quitara. A todo esto le dieron un plazo de 30 días
para botar eso, para botar el monte. No tengo idea por qué, no me acuerdo muy bien de la historia, pero me acuerdo de lo general. La cosa fue que un día llega una empresa constructora y le dice, ¿quién es el dueño de este lugar? El pastor allá y la iglesia que están ahí. Van para allá y le dicen, Señor, sabe que nosotros calculamos mal el tema de la tierra para hacer un relleno y necesitamos ver la posibilidad si podemos botarle ese monte. ¿El pastor qué dijo? Eso es fe. Porque la Biblia dice que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dile a este monte que se mueva y se mueve. Cuando nosotros creemos a Dios, esa fe se hace activa, única, grande, preciosa. ¿Está alguno afligido? ¡Ore! 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 Así de simple. Volviendo a la historia de la mujer viuda, dice lo siguiente, persistencia y perseverancia. Lucas 18, versículos 2 al 5, diciendo, había en una ciudad un juez, por si acaso este juez no es Dios, es un juez, una parábola, que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, el juez dijo esto, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré ¿qué? Justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. En primer lugar, debemos ser persistentes en la oración. ¿Ya? En la oración está firmemente ligada con la convicción o la certeza de lo esperado. Debemos nosotros ser constantes en la oración. Cuando mi primo falleció hace una semana atrás, producto del coronavirus, todos los días orábamos por él, por sanidad, por sanidad, por sanidad, por sanidad, por sanidad. Cuando llegó el momento de que supimos que murió, no le reclamamos a Dios, lloramos. Como familia lloramos. Todos mis primos, mis tíos, ese día, jueves, todos conectados, todos llorando. Pero había sido la voluntad de Dios. Y es triste, pero nunca dejé de orar. Ahora, la pregunta es, ¿Dios se equivocó entonces porque yo estaba orando y Él no me escuchó? Sí, Él me escuchó, pero Él tiene su voluntad ya determinada. Pero yo debo seguir orando. Mira lo que dice Santiago 1:6 con respecto a la oración. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero pida ¿con qué? Con fe. No dudando absolutamente nada. Recuerda esto. Hay 3 respuestas. Un sí, un no y una espera. Cualquiera de las 3 es respuesta. Cualquiera. No hay una respuesta que sea mala para nosotros. Posiblemente sea triste, pero fue la respuesta de Dios. Sí, no y espera. Y es triste ver que a veces nosotros culpamos a Dios. Lo culpamos. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Está alguno afligido? Haga oración. Debemos ser constantes, persistentes en la oración. No desmayar. La perseverancia está ligada o está relacionada con la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no se ha alcanzado.
o sea, la fe. Hebreos 11:1 dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es simplemente creer a algo o a alguien que yo no he visto. Yo no he visto a Dios, pero le amo. Yo no he visto a Dios, pero sé que Él es real. Yo no he visto a Dios, pero le puedo creer que cuando yo me muera me voy a ir a su presencia con Él. Porque eso es la fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y quiero decirte algo. Es tiempo de que nuestra fe crezca. Es tiempo. Dice la Biblia, ¿podrá responder Dios a nuestras oraciones? ¿Podrá hacerlo? Vean lo que dice la Biblia en Lucas 18, 6 al 8 y la parte A. Y dijo el Señor, ahí ya no está hablando el juez, aquí está hablando Cristo. Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. La importancia de la oración para Dios y el efecto que tiene son grandes aún en el cielo. Y me impresiona cuando el Señor Jesucristo dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Acaso Dios no va a hacer justicia a usted? ¿Sabes algo? En los años 40 un grupo de 5 misioneros fueron a la selva de Ecuador. Esos 5 misioneros fueron a predicarle a los indígenas que estaban ahí. Ellos jamás habían tenido contacto con la civilización. Esos hombres que estaban allí, fueron y trataron de predicarles. Y en un acercamiento que ellos tuvieron, que iba a ser algo glorioso, fueron asesinados los 5. Los 5 fueron asesinados por esta tribu indígena. ¿Sabes quién continuó la obra? Sus hijos y sus esposas. Hoy en día, ese lugar de la selva tiene más de 700 iglesias. Pastores indígenas levantándose. Yo fui compañero de uno de ellos, de un nieto de los que asesinó a esos misioneros. Lo tuve en mi casa. Ellos no vieron la gloria que venía, pero tenían la fe, la certeza de que algún día su sacrificio valdría la pena. Eso es fe. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? La respuesta es sí. Dios hará respuesta y dará respuesta a cada uno de nosotros. Cuando usted piense que está en una injusticia, créale a Dios porque Dios va a hacer justicia. Y yo prefiero que haga justicia a Dios antes que la haga el hombre. Porque cuando la hace Dios, Dios te exalta, te levanta y te pone allá arriba y dice, ahora vean a mi hijo. Ahora véanlo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, hablando de un tema escatológico, de lo que va a suceder y lo que sucede también. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraban delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro. Y escucha lo que dice la palabra de Dios.
llenas de incienso. ¿Y saben lo que era este incienso? Son las oraciones de los santos. ¿Saben lo que está diciendo la Biblia acá? Que su oración llena el incenciario de los hombres que están arriba, de los santos, para entregar olor fragante ante la presencia de Dios. ¿Sabe que la oración de un justo, la oración de un hijo de Dios sincera, esa oración es parte del incienso de Dios? Y eso es algo maravilloso. Pensar que mi oración, en medio de la angustia, es olor fragante a mi Dios. Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4, la misma idea, dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso. ¿Para qué? Para añadirlo a las oraciones. O sea, había incienso y pongámosle más incienso, que son las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso. ¿Con qué dice? Con las oraciones de ¿quiénes? ¿Y cuáles son esas oraciones? Sus oraciones, mis oraciones, son el incienso de Dios. ¿No te parece maravilloso, grandioso, que cuando yo estoy orando al Señor, ese incienso maravilloso llega a su nariz? Hay un hermoso himno que dice: quiero ser un sacrificio colocado frente a tu altar. Quiero ser un sacrificio santo y que puedas ocupar. Quiero ser un sacrificio. Impresionante cómo Dios se hace cargo de nosotros y de nuestras oraciones. El efecto de la fragancia en las oraciones nuestras va llenando el incensario de Dios. ¿Sabes para qué? Para que con nuestras oraciones honremos la presencia de Dios. Piensa esto, que cuando ores, piensa esto: mi oración no solo llega a la presencia de Dios, sino que es un perfume maravilloso delante de la persona de Dios. Cuarto, la pregunta que usted solamente puede contestar. Y esto es lo que pregunta el Señor Jesucristo. Cuando venga el Hijo del Hombre, aquí está la pregunta: ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cristo está haciendo una pregunta escatológica en el futuro. Él está anticipando con esta pregunta lo que va a suceder en el futuro. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará? Esta semana hablé con 4 pastores, 2 americanos y 2 latinos. Los 4 pastores de sus iglesias. Porque pido consejo. Me gusta pedir consejo acerca de cómo están realizando, qué hacen ellos cuando alguien está infectado del coronavirus. ¿Qué es lo que hacen? Y todos hacen lo mismo. Desinfectamos, limpiamos, lo dejamos y seguimos. Uno de ellos me dice: lo más triste de todo esto es que esta enfermedad o esta pandemia le dio la excusa necesaria o precisa para que muchos creyentes abandonen la fe. No estoy diciendo que vengan a la iglesia, no. Estoy diciendo: abandonen la fe. Porque están sobrepasados, porque no maduraron, porque no entendieron.
la mayoría de los pastores está entre un 40 y un 45% en sus iglesias. 12 iglesias han cerrado en esta área, pero esa estadística no te la cuentan. 12 iglesias. Porque no tienen para pagar la renta, porque el pastor no le pueden dar una ofrenda, porque no tienen cómo poder subsistir. La pregunta mía es la siguiente. ¿Nuestra fe cómo es? ¿Es real o no es real? Esta pregunta la está haciendo Cristo, no la estoy haciendo yo. ¿Hallará fe en la tierra? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿habrá personas que realmente crean en Él? Si en este momento de la historia, cuando nosotros estamos, como dije anteriormente, teniendo una degustación de lo que va a ser, miles y millones de personas están abandonando su fe, ¿qué va a suceder cuando realmente los creyentes ya no estén acá y los pocos que hayan posiblemente ya no crean en Cristo? Si en este momento la fe no está creciendo, estamos en graves problemas. Los apóstoles entendían esto. Y le hacen una pregunta al Señor Jesucristo en el capítulo 17, versículos 5 al 6. Dice así. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. El Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Sabes qué es lo que me llama la atención de los discípulos? Es que a pesar de que ellos estaban con el Maestro, a pesar de que ellos tenían a Jesucristo como el gran Maestro, ellos entendían muy sinceramente que le faltaba fe. Le faltaba fe. Nosotros no tenemos al Maestro acá. No. Nosotros no tenemos a Jesús acá en presencia físicamente. Pero tenemos la misma necesidad. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Todos nosotros necesitamos en este tiempo de pandemia pedirle a Dios que nos aumente la fe. ¿Sabes? Es tiempo de pasar a la historia como hombres y mujeres que pasaron la fe, pasaron esta pandemia siendo grandes mujeres y grandes hombres de la fe. Quiero decirte algo más. Como tú vivas tu fe en medio de esta pandemia, es como tus hijos van a seguir ese ejemplo. Si yo tengo fe, y no estoy hablando de falta de responsabilidad, porque la responsabilidad es esta: lavarse las manos continuamente, mantener 6 pies de distancia. Eso es todo. No estoy hablando de falta de responsabilidad. Estoy hablando de fe. Porque mis hijos van a ver que papá no quería salir ni al patio a dejar la basura, porque iba a venir el bicho y se lo iba a comer. O papá tenía que salir a trabajar, o mamá tenía que salir a trabajar,
o tenía que servir a Dios en algún ministerio, y allí estaban. Todos los lunes se reúnen las mujeres en la Martins a orar y a discipularse entre ellas mismas. Las admiro. Las admiro. Porque es lo que tienen que hacer. No podemos dejar de crecer. Es tiempo de que la fe aumente en nuestras vidas. Marcos capítulo 10, versículo 27, hablándole en Jesucristo acerca de la fe, le dice lo siguiente a los discípulos. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Todas las cosas son posibles para Dios. Romanos 14, 23 dice lo siguiente, y aquí le tengo una frase: la falta de fe es pecado. No porque lo diga yo, es porque la Biblia lo dice. Dice lo siguiente: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, que lo que dice es, la falta de fe es pecado. Cuando yo dudo del poder de Dios, es pecado. Es pecado. Vuelvo a repetirte, no es falta de responsabilidad, es precaución. Precaución. Esta semana me hice el test por precaución. Se lo mandé a los diáconos para que vieran que me lo había hecho por precaución. Y si llego a infectarme, no voy a venir por 2 semanas. Posiblemente aplicar hermano Juan, hermano Moisés, hermano Julio, José Luis. Van a tener que predicar. Pero no es falta de fe. Ahora, la pregunta es, si me contagio, ¿es porque tuve falta de fe? No. Es porque un bicho anda dando vuelta, o un virus anda dando vuelta alrededor del mundo. Así es simple. Falta de fe. Falta de fe. La fe que vence, la fe que gana, la fe ganadora. Dice, pues este es el amor de Dios. 1 Juan 5, del 3 al 5. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, dice, no son gravosos, o sea, no son pesados. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué dice? Nuestra fe. Nuestra fe es lo que vence al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuál es mi consejo para ustedes en este momento? Tenga fe. Y si no tiene fe, haga lo que hicieron los discípulos. Señor, auméntame la fe. Y cuando pidas eso, prepárate, porque ¿sabes lo que va a hacer Dios? Te va a ponerte en un aprieto tan fuerte que va a hacer que tu fe comience a ¿qué? A crecer. A crecer. Una vez le dije a Dios, Dios, dame paciencia. Nació mi hermana. ¿Me entiendes? Pídale fe y Dios te va a poner en aprieto para que tu fe crezca, para que mi fe crezca.
Esta semana me colocaron el roofing, el techo. Cuando el hermano Raúl me dijo, tu techo está malo, tienes que cambiarlo, yo lo quedé mirando y le dije, hermano, no puedo. Llamo al señor del roofing y me dice, tu roofing está asqueroso, no aguanta un año. ¿Cuánto va a salir esto? Muy caro. Sin plata, en pandemia y con la única cosa que podíamos hacer era endeudarnos otra vez, tarjeta de crédito. Pero ¿qué hicimos con mi esposa? Nos arrodillamos, los cuatro, mi esposa, mis 2 hijos y yo, y le pedimos a Dios ayuda. Llamamos al seguro. El seguro vino y dijo, les vamos a cubrir todo el techo, les vamos a cambiar todos sus canales y les vamos a cambiar todo su frente. ¿Sabe cuánto vamos a pagar? Casi $10,000. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate, y se va a quitar. Y yo te agradezco tanto a Dios de que la fe no ha dejado de menguar. No ha dejado de menguar. Quiero terminar con esta conclusión. Partí esta predicación con unas preguntas. Y quiero hacer una de esas preguntas. ¿Nuestra fe ha ido creciendo en medio de esta pandemia? ¿O mi fe simplemente disminuyó? Si creció, alabamos a Dios. Si disminuyó, estamos en un problema. Porque la Biblia dice que la fe vence al mundo. Y estamos perdiendo la batalla de la fe en forma personal. Te hago la pregunta, ¿de qué lado vas a estar? ¿Del de los vencedores o de los derrotados? ¿De cuál lado? Yo quiero simplemente decirte esto. Tú que estás acá, aquellos que están online, no te dejes vencer. El temor es natural en las personas. El temor es estar despierto ante una situación peligrosa. Pero terror es todo lo contrario. Es imaginar cosas que puedan suceder y eso te domina. ¿Puedes tener temor? Sí, pero no terror. Y comienza. Siempre digo esto, si realmente eres un hijo de Dios, comienza a creer en esto. No sacamos nada con traerla el domingo y hojearla. Cada día, nútrete, créele y pídele a Dios, dame fe. Necesito fe, necesito crecer. Comienza a hacerlo. Porque ¿sabes algo? No me gustaría que por tu miedo, tú que estás acá, ya después no te veamos nunca más. No me gustaría. A nadie le gustaría. Tengo una hermana, la hermana María, que molesta a sus hijos para que la traigan y sus hijos no la traen por precaución. Ella es viejita, pero no la traen por precaución. Pero cada domingo nos está viendo. Querido, querida, es tiempo de echar a andar la fe. Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de ser precavidos. Amén. Precavidos. Pero sin temor.
Porque sabes algo, eso es lo que quiere el diablo. Quiere que nosotros tengamos temor. Este lugar, cada domingo, te va a estar esperando para que juntos alabemos al Señor. Cada domingo. Hace un mes y medio atrás, cuando abrimos el servicio acá, un pastor dijo, no canten, no canten, porque van a desparramar el bicho por todos lados, no canten. Y yo les dije, no puedo dejar de alabar a Dios en su casa. Y cada domingo le cantamos al Señor. Nos preparamos para alabar su nombre, porque eso es lo que Él se merece, toda la gloria y toda la honra. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana y que tengan una hermosa semana.